Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mi pastor. De veras, como usted dice, mi pastor, tenemos sentimientos encontrados porque unos parten a Puerto Seguro, ya bien sea aquí en la tierra, Puerto Seguro también, o bien sea en la presencia del Creador, de nuestro Dios maravilloso, ¿verdad? Y siempre queda en nuestros corazones marcada la tristeza, la añoranza de poderles ver de nuevo a ellos y demás. Por ejemplo, acá se nos fueron de repente 11 hermanos, 11, y todos cubanos. Es decir, todos los cubanos se nos fueron, quedamos nosotros nada más. Bueno, ya gracias a Dios, yo pensé que iba a ser el único cubano hoy aquí. Bueno, ya tengo compañía, aleluya. Mi hija. Gloria a Dios. Y la pandemia, como pasó en toda la iglesia a nivel mundial, diezmó la iglesia. Una, porque nos acostumbramos a quedarnos en casita y ver por las redes sociales el servicio, los cultos, que es bueno también, pero no es a lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Sino que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Dice la palabra del Señor y eso debemos de creerlo. Otros porque marcharon a otras tareas acá también, y otros porque se fueron a Puerto Seguro. Entonces, y otros porque el día de ayer fue un día muy agitado para toda la congregación. Todos los que estamos ahorita aquí presentes estamos renovando fuerzas, Padre, porque fue duro el día de ayer con los hermanos. Aprovecho y les comunico, los hermanitos ahorita están en la casa, en mi casa. Están en mi casa, acá, mi esposa y yo y ellos no pudimos dormir nada, literalmente nada, guerreando, peleando la buena batalla de la fe por ellos, porque el enemigo quería robarle la paz, quería robarle la bendición, quería robarle la salida, y nos tocó, nos correspondió en esta parte pues pelear la buena batalla con ellos desde la casa, y ellos en el aeropuerto 5 y algo de la mañana llegaron a la casa, y para la gloria de Dios no pudieron volar en la madrugada, pero ya pueden volar esta madrugada que viene. Ya se me olvidó el país para donde van. El Salvador ya les autorizó la entrada, y gracias a Dios ya entonces van a poder volar. Es decir, como decía, aleluya, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Afligido pero no derrotado. Afligido pero no derrotado. Amén, porque mayor es el que está en ti y en mí que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está en ti peleando la buena batalla. Y esa canción que acabamos de cantar cada uno de nosotros, hermanos, créanme, es un reto personal para cada uno. Porque decirle al Señor, Señor, yo quiero que mi corazón sea tu casa. Eso es un gran reto. Créame, no todo el mundo alcanza o llega a alcanzar la plenitud de decirle al Señor, esta es tu casa, ¿verdad? Y hoy vamos a estar estudiando algo con relación a esto. Primero me gustaría orar, ¿sí? Que me acompañen en esta oración, por favor. Amén. Cerramos nuestros ojitos y oramos. Señor Jesús y Rey de Gloria, humildemente me presento ante tu presencia, Padre Santo, reconociendo de que soy débil, de que no tengo capacidad, habilidad alguna de este mundo y de esta tierra. Si algo hemos logrado alcanzar todos los presentes, y en este particular mi persona que va a exponer tu palabra, es porque tú, por medio del poder de tu Espíritu Santo, lo has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo te pido, Señor Todopoderoso, tengas el control, aleluya, de mi mente, de mi corazón,
de mi actitud, Padre Santo, pidiéndote perdón por mis faltas, mi Rey de Gloria, porque yo no soy digno de exponer tu palabra en esta mañana. Eres tú el que nos haces digno, mi Rey de Gloria, por el poder de tu Espíritu Santo y mediante el sacrificio del Cordero de Dios. Te pido, Señor, tengas el control de tu palabra, de nuestras mentes, estemos pendientes, estemos aprestos, Señor Todopoderoso, a escuchar tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, gracias, Señor. El enemigo se estaba haciendo el chistoso. Me había bloqueado la computadora. Ya la desbloqueé, gracias a Dios. Amados hermanos, estamos estudiando ¿qué? ¿Se acuerdan? La carta a los hebreos, ¿verdad? Estamos ahí en la carta a los hebreos. Ya hemos tenido 2 encuentros donde hemos visto la introducción que colocamos acá, luego la introducción que vimos, pero quiero de alguna manera rapidito por el tiempo dar algunas pinceladas de lo que hemos podido ver. Hoy estamos en el tema número 3 de la carta a los hebreos, el libro a los hebreos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Leemos juntos. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos tiempos, aleluya, en estos tiempos, usted puede decir conmigo, en estos tiempos, a ver, 1, 2 y 3, en estos tiempos, tiempo presente. El autor estaba, ¿qué pasó? El autor, ¿no se dio cuenta de algo allí? Hermano, el autor estaba pensando también en este tiempo. Amén. Tiempo presente, estaba escribiendo que quizás, a lo mejor él, voy a especular un poquito, no pensaba de que eso iba a trascender al día de hoy, para ti y para mí. Humanamente quizás él estaba allí exponiendo estas palabras por revelación divina, pero quizás no sabía de que hoy iba a trascender esta palabra. Y ahorita les voy a explicar por qué. Él dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces estamos hablando, o él está hablando aquí, el autor a los hebreos, ya estuvimos estudiando sobre el tema, quién puede ser y demás. Cuando se escribió promedio, no vamos a tocar el tema para aprovechar el tiempo al máximo. Pero lo que sí se sabe es que esta carta se titula Carta a los Hebreos, ¿verdad? Pero qué contradicción quizás aquí, donde se está viendo de que esta carta no se está escribiendo a personas hebreas directamente, sino a una comunidad de creyentes seguidores del Cordero de Dios que eran hebreos o de nacionalidad hebrea, judíos, israelitas, o personas que tenían una posición espiritual ante el Creador, ante Dios, y que practicaban las fiestas solemnes, los rituales, los sacrificios y demás, cumplían toda la ley, se circuncidaban al octavo día los niños, y otra serie de rituales, leyes, ceremonias, que ya eso lo estudiamos cuando estuvimos viendo
toda la ley. Ya no está dirigida a esas personas, sino a personas que tuvieron un cambio. ¿Recuerdan el domingo antepasado estuvimos viendo a mi hermano Ricardo? Estaba también poniendo el ejemplo de qué significa, en este caso, la palabra hebreo. Y la palabra hebreo, ¿se acuerdan? Estuvimos exponiendo dos ideas centrales que habla de esta posición. Primero, la posición física, dónde estoy ubicado, de dónde vengo, de dónde es mi descendencia, yo soy hebreo. Y segundo, la posición espiritual, un cambio de hebreo que significa cambio de posición, cambio de lugar, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo el domingo antes pasado. Acá la carta no nos está hablando de personas que tuvieron un cambio de lugar, sino está identificándolos a ellos como hebreo, como identidad en medio de esa nación. Ustedes son hebreos o vienen a ser hebreos, pero ya no practican las cosas que practicaban los hebreos. Ahora ustedes son creyentes, seguidores de Jesús, y ahora deben practicar las cosas que nuestro Señor nos enseñó y nos mostró. Esto era lo que estaba aconteciendo y pasando en esa época. Por eso se titula Carta a los Hebreos, no por la posición de ellos de un cambio, sino por la identidad. Los está identificando. Son descendientes de Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren este pensamiento que también lo estuvimos diciendo, compartiendo hace 2 domingos. Alguien dijo estas palabras: el libro de Hebreo, para poder entender lo que acabo de decir, que pareciera un trabalengua, pero no lo es. Ahora se lo voy a explicar. El libro de Hebreos fue escrito por un hebreo para otros hebreos, diciéndoles a los hebreos que dejaran de actuar como hebreos. Parece otro trabalengua, pero está muy claro. Esto se lo compartió un hermano y me dice: no entendí nada. Me dijo: yo no entiendo esa frase, no la comprendo, pero es que esa frase está clarita. Cuando usted empieza a leer o a estudiar todo el libro de Hebreos, y además le invito a que lo combine con el libro o la carta a los Gálatas, le invito a que lo combine con la carta a los Romanos y otras cartas más del apóstol Pablo, y entonces podemos entender esta idea o este pensamiento acá. Vuelvo a repetir el pensamiento: el libro de Hebreos, hebreo, la carta, ¿verdad? Ahora le voy a explicar. Fue escrito a un hebreo o un grupo de hebreos, ¿verdad? Perdón, fue escrito por un hebreo para otros hebreos, ya, el grupo, diciéndoles a esos hebreos que dejaran de actuar como hebreos. ¿Qué pasa? Ellos estaban queriendo seguir a Jesús, pero ahí está el problema que hoy le compete a ti y a mí. Ellos querían seguir a Jesús, pero querían seguir en la ley. Querían seguir a Jesús, pero ellos querían seguir practicando la fiesta solemne. Ellos querían, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, querían seguir celebrando la Pascua, tal y como está establecido en el libro de la ley, Éxodos, ¿verdad? Y querían seguir siguiendo a Jesús, pero también celebrar la Pascua. Y eso es imposible, porque Jesús era la Pascua para ellos, y hoy es para ti y para mí. Entonces, ¿cómo iban a celebrar la Pascua teniendo la Pascua? Eso sí es un trabalengua. ¿Ven? ¿Me entienden? Se la voy a poner difícil, y ahí me incluyo yo, ¿verdad? En otras palabras, el autor a los hebreos les estaba diciendo a esos hebreos que dejaran de ser hebreos,
y en otras palabras, para que podamos entender mejor las cosas, que dejaran de practicar el sincretismo religioso. Ahora nos las ponemos difícil a nosotros. Ahora el autor a los hebreos nos está diciendo a nosotros que dejemos de practicar también el sincretismo religioso. Y hermano Ernesto, ¿cómo es eso? Mire, amado hermano, hemos hablado de todo esto, hemos enseñado acá, hemos compartido la palabra muchas veces sobre el tema donde el enemigo ya no tiene que hacer, estamos hablando de Satanás, ya no tiene que hacer nada ni complicarse mucho. Lo único que él está haciendo, y lo está haciendo muy bien en muchas iglesias, es pervertir el evangelio, adulterar el evangelio, contaminar el evangelio, mezclar el evangelio con todo. Y hoy vemos a veces en una iglesia, vemos el mundo metido en el evangelio. Y entonces andamos que ya no sabemos si estamos en la iglesia o en el mundo. Es así. Yo no lo voy a decir acá por nosotros, porque me parece que en mi persona trato de como guía, no me gusta mucho la palabra pastor, como guía aquí en la congregación, tratamos de que eso no pase. Tratamos de no hacer cosas acá que tengan que ver con el mundo y meterlas acá. No, lo del mundo es del mundo y lo de Dios es de Dios. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? Pero a veces vemos conflictos de esa manera. Y entonces pudiéramos estar en esa misma posición, porque ahora me la voy a poner difícil a mí y a usted también. Ya no vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar ahora personal, donde leer la palabra no me interesa mucho. Prefiero escucharla, porque ahora hay herramientas para eso, para escucharla. Y ando haciendo mil cosas y creo que estoy escuchando la palabra, pero entró por aquí y salió por aquí, porque no tengo tiempo de escudriñar las escrituras. No tengo tiempo de visitar a mi hermano, no tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo, prefiero quedarme en las redes sociales en mi casa. Allí es más cómodo, con mi pijama rico, sin pasar trabajo. ¿Qué? No, hermana Esperancita, usted que viene de muy lejos y tiene que estar, qué sé yo, como 1 hora y media en ese bus, por ahí, ¿sí? 1 hora y media más o menos. Quédese en su casa y lo puede ver. ¿Me entiende? Es la misma posición. ¿Qué diferencia hay en que un hebreo quería decirle a su hijo: oh, qué pena, ya nosotros seguimos al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, pero la ley dice que tengo que circuncidarte? Cuando ahora vemos a Jesús diciendo que lo que hay que circuncidar no es la carne, sino el corazón. ¿Verdad? Ahorita le cantábamos al Señor esto y le decíamos al Señor todas estas cosas. Ahora, dice la palabra en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad?, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habiendo hablado. Entonces esto me llama la atención y debería llamarnos la atención a todos ahorita. Más que tú y yo estamos sentados acá, muchos hermanos, aleluya, están ahorita reunidos alabando al Creador también. Pero hay muchos también, y ahora me van a entender por qué hablo de todo esto, la posición de los hebreos, que creen que están reunidos, que creen que están allí alabando al Padre, y allí están en ese parque o en sus casas, que creen que están adorando al único Dios verdadero,
Y dice la palabra en el Salmo 135, 15 en adelante: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen ojo, pero no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojo, pero no ven. Tienen mano, pero no palpan. Entonces, ¿hay sincretismo o no hay sincretismo? ¿Hay sincretismo o no hay sincretismo? A veces tenemos la iglesia católica dentro de la iglesia, de alguna manera, digamos, de nuestra denominación. Y a veces parecemos más católicos que los que están allá en el parque ahorita. Porque, por ejemplo, el día o la Semana Santa, hermano, todo el mundo en la Semana Santa es creyente. ¿Sí o no? Toda esta nación, estoy hablando de Colombia, estamos aquí. Toda esta nación en la Semana Santa es creyente. Es la única semana donde somos creyentes, donde servimos a ese único Dios verdadero. Pero que tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpan. Y usted lo ve en la Semana Santa que ya se acerca, es próxima. Y usted lo ve donde personas que, más que celebrar una Semana Santa, lo que andan es echando cerveza, yéndose a un paseo por aquí, por allá, comiendo pescado. Porque el pescado santifica, aleluya. Mire, si el pescado santificara, créame que en las pescaderías no hubiera un pescado. Ahorita, no existiera pescado. Porque todos estuviéramos corriendo a buscar pescado. Digo nosotros los creyentes, no a las personas esas que practican, que son cristianos o creyentes una vez al año, una semana al año. No, me refiero a nosotros. Entonces, esa ceniza, esa crucecita que se marca por aquí, ¿qué es eso? Es lo mismo, no hay diferencia. Lo que estaban viviendo ellos. Cuando el autor a los hebreos les estaba escribiendo, le estaba diciendo lo mismo. Ustedes están practicando lo que ya no es necesario practicar. Y a medida que vayamos transitando por los estudios que vamos a llevar, es como esto, una puerta donde ella se va a ir abriendo, se va a ir abriendo y va a entrar la claridad a esa oscuridad hasta que se abra completa y todo pueda verse en ese cuarto. Ese cuarto simboliza nuestros corazones y a medida que se vaya abriendo vamos a ir escudriñando la palabra de Dios y vamos a ir entendiendo esto. Porque el libro a los hebreos no es más que la manifestación, todo el libro, que la manifestación de la plenitud del Cordero de Dios. Donde Él cumplió todas las cosas, ya eso lo vimos y lo estudiamos, todo. Ahora Él ha hablado, dice el autor, de muchas formas, de muchas maneras. Vamos a ver 2 o 3 rapidito. Génesis capítulo 1, 26. Dios hablándole a Adán. Algunos pasajes se los voy a leer para aprovechar el tiempo, ¿sí? Dice así. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoreen en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Primero ahí estaban conversando, hablando, poniéndose de acuerdo, aleluya, la deidad de la plenitud del Creador, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Pero por ahí había otra entidad escuchando lo que se estaba hablando, de tal manera de que ya le estaba maquinando cómo contaminar, cómo manchar, cómo empañar esa imagen y esa semejanza. Claro, ya lo hemos estudiado acá también, cuando hemos visto los estudios cronológicos de la palabra de Dios, donde vemos a Jesús, al Cordero de Dios, como el supremo
el creador también, el importante en toda la palabra de Dios. Cuando usted está agarrando su Biblia, yo dejé la mía por aquí, qué pena. Cuando usted está agarrando su Biblia, usted está abriendo desde el primer capítulo, Génesis 1, está hablando y está leyendo Jesús, 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 Jesús. Y todo es Jesús. Todo es Jesús. Desde Génesis, primer capítulo, hasta Apocalipsis, último capítulo. Todo es Jesús. Y ahora vamos a verlo también. Entonces, el 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo, y les dijo, Dios habló. Dios no le dijo a Adán con señas o con señales de humo o con palitos en los aviones. No ha visto a los que guían los aviones con señales. No, dice la palabra aquí clarito. Y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, soyuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos. El 29, mira lo que dice. Y dijo Dios, ¿a quién le dijo Dios? ¿A quién? A Adán, al hombre. Está hablando, le está diciendo, este Dios, aleluya, sí habla. Este Dios sí se manifiesta. Este Dios, quizás Adán no tenía la capacidad en ese momento de entender otros dioses, o de ver o percibir otros dioses. Estamos hablando del principio de la creación, pero para allá vamos ahora a ver otros dioses. Vamos a ver, ¿verdad? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto, y así, para abreviar, Dios le está hablando a Adán directamente. La palabra de Dios dice que se paseaba por el Edén. Dios estaba paseándose, conversando con Adán. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán y Eva escondidos cuando pecaron. Y Dios llamándole, hablándole a ellos. Entonces aquí vemos, digamos, el Dios que habla, que se manifiesta al hombre, que no es mudo. Amén. Dice la palabra de Dios en Job 33, 14 y 18. Yo se los leo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Y ahora vamos a ver cuando Job estaba hablando este término del hombre no entiende. Porque después vamos a ver la historia de Moisés y otra manifestación de Dios. Primeramente se le presenta en una zarza ardiente, una rama, un árbol que está allí con una llama que no se agota, pero que a su vez esa planta tampoco se consume y se agota. Nada de lo que estaba en ese entorno se agotaba. Ni la gloria de Dios, ni la presencia de esa planta seguía viva, con todo y que estaba encendida, quemándose en aquel fuego ardiente. No se quemaba. Dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿iré yo ahora? Claro, si cualquiera de nosotros ve algo similar, seguro estoy que vamos a ir para allá. Porque es algo sobrenatural. Es algo que no es común. Cuando usted ve
algo que se está consumiendo, esto se está consumiendo, está en llama, pero no se está consumiendo, a ti te va a llamar la atención. ¿Qué pasa? ¿Y esto qué cosa es? Y estoy seguro de que de una vamos a decir, ahí está la presencia de Dios. De una. Porque, hermano, que no se queme este palo, eso es algo sobrenatural. Porque la ley de la física, la ley de la naturaleza nos revela y nos declara de que ese palo tiene, no es que debe, tiene que consumirse si está envuelto en llamas, ¿sí o no? Entonces, aquí Moisés le estaba pasando algo. Le llamó, ¿qué es esto? ¿Y esto qué cosa es? Entonces Moisés, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó. No, lo llamó Moisés. Recuerdo aquel momento donde estaba Samuel. ¿Se acuerdan esa historia? Samuel allí en el templo con Elí. Samuel. Uy, me hizo. Hermano, hagamos un ejercicio. Su nombre, para no mencionarlo todo. Y cada uno va a decir así. Cada uno su nombre. Yo voy a decir Ernesto. Usted, a ver, 1, 2 y 3. Ernesto. Bueno, pero no lo escuché. Haga el ejercicio. Ernesto. ¡Wow, hermano! ¡Wow! Una voz que está hablándole. Se está manifestando la deidad del Creador. Epa, Elí, ¿tú me llamaste? En este caso Moisés ya no pasó eso, porque ya estaba allí. Más bien él estaba inquieto. ¿Qué pasó con esa zarza? Pero en el caso de Samuel, epa, Elí, ¿qué pasó? ¿Tú me llamaste? No, yo no te he llamado, estate quieto. Vete a dormir, que estoy cansadito. Y allá de nuevo, Samuel. ¿Qué pasó? Bueno, Elí quiere jugar conmigo, será, no sé. Hasta que Elí se dio cuenta y le dijo, mira, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, la voz, dile, heme aquí, Señor. Porque ya se había, el siervo de Dios había entendido de que era Dios mismo quien estaba queriendo o intentando tratar con Samuel. Tenía un propósito con ese hombre. Y ahora yo pregunto, bueno, ¿será que Samuel tenía un propósito con él y conmigo no? O con Esperancita o con cada uno de nosotros. También Dios tiene un propósito con nosotros. El problema está en que estemos preparados y apercibidos, entrenados nuestros oídos para escuchar el nombre. Por eso le decía que dijera su nombre, el nombre suyo. Porque no le va a llamar, si yo me llamo Ernesto, no me va a decir Pepe. Me va a llamar por mi nombre. ¿Sí o no? Amén. Te va a llamar por su nombre. Y así pasó con Moisés. Así pasó con Moisés. Así también pasó, por ejemplo, con Daniel. Dice así Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos. Bueno, ya usted conoce la historia para no leerla. Y allí llama a todos aquellos, los magos, los astrólogos, todo el mundo. ¿Qué pasó? Tuve un sueño y yo necesito que me lo revelen. Y estaban todos perdidos, no sabían nada, no sabían ni cómo resolver aquel problema, aquel chicharrón. Estaba complicado para ellos. ¿Por qué estaba complicado para ellos? Lo vimos ahorita. Porque no sabían cuál era el sueño. No tenían el conocimiento. Porque no tenían el conocimiento. ¿Y por qué no tenían el conocimiento? Cabe otra pregunta, se la voy a responder.
porque ellos creían en dioses que tenían ojos pero no veían, tenían boca pero no hablaban, tenían manos pero no hacían nada. Por eso no podían entender nada del sueño de aquel hombre. No podían percibir, no podían interpretarlo, no podían nada. De repente aparece este hombre, Daniel. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: no se preocupe, revéleme el sueño. Nabucodonosor, para no leer la historia, le da todo el sueño, le manifiesta el sueño. Él le dice: tranquilo, te voy a traer la respuesta. En un sueño Dios le revela a Daniel toda la manifestación de lo que le mostró Dios a Nabucodonosor. Se lo mostró, y Daniel viene entonces y le manifiesta a Nabucodonosor lo que iba a acontecer. Entonces, de esta manera, Dios también, hablando en sueño, como dice Job, que Dios puede hablar de muchas maneras o de dos formas. En este caso estábamos leyendo, Dios puede manifestarse de muchas maneras. Ahí estaba la burra de Balaán, allí: oye, que por aquí no pasas y punto. Y a veces el Señor nos está diciendo: no vas, y por allá vamos a estrellarnos por ahí, porque yo quiero ir por allá. ¿Entienden? De esta manera caemos en el segundo punto y final, que es, ya vimos cómo Dios estaba hablando, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios había hablado en el pasado de muchas maneras y a través de todos sus profetas. Vimos algunos ejemplos nada más, pero ahora aquí es donde se complica todo. Entonces, ¿de qué manera Dios está hablando en este tiempo? No el tiempo en que se escribió la carta a los hebreos. Recuerden, fue alrededor del 65, aunque muchas personas, teólogos, estudiosos, creen que fue sobre el 50. Perfecto. Ahora hoy, ¿cómo hoy, Padre, tú puedes hablarme hoy? ¿De qué manera? De diferentes maneras. Vamos a verla. Amén. Gracias, mi hermano. Vamos a verla. Primero, por medio de profetas. Por medio de la palabra. No se me adelante. Por medio de profetas. Vamos a ver, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Yo en lo personal, creo de que ya no es necesario que llegue por ahí un profeta a revelar algo que no está aquí. Creo que no, porque ya toda la palabra fue revelada, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a leer. Ya fue manifestada toda la palabra. Pero tampoco, porque Dios es soberano, Dios es sublime, tu Dios es eterno. Y Él tiene la capacidad y la habilidad que tú y yo jamás vamos a alcanzar, ni un mínimo de nivel de la capacidad de Dios. Y Él puede llegar, como un día pasó, y acá lo compartimos en México, unos hermanitos de nuestra iglesia de Cuba que fueron a un trabajo misionero por un año allá en México, en el Instituto Misionero de este cantante famoso, Marcos Witt. Para allá fueron, qué sé yo, y de repente Marcos Witt se lo llevó. Eran 10 hermanitos de nuestra iglesia, se lo llevó para allá, se me olvidó el nombre de esa comunidad indígena en México. Y de repente, y el traductor por acá, uy, el traductor se enfermó. Ay, Dios mío, ¿y ahora quién traduce aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo le hablamos a estas personas que tienen un lenguaje diferente? ¿De qué manera le vamos a enseñar la palabra? Y por allá el Espíritu Santo agarró a uno de los hermanos, lo tomó, y el hermano empezó a predicar y a hablar en ese idioma. Él no sabía ni lo que estaba diciendo. Nada sabía.
nada, y de repente empieza a ver a las personas llorando, quebrantándose, esto, aquello, Dios mío, y sigue fluyendo el poder de Dios allí, qué sé yo, y cuando termina, entonces que traen el otro traductor que habían traído, que tuvieron que irlo a buscar a otro sitio, y el traductor le dice, no, yo te estaba escuchando desde lejos, pero yo no sé ni lo que yo dije. Tranquilo, que lo que usted dijo era lo que este pueblo necesitaba de parte de Dios. Aleluya. Y Dios puede agarrar a una persona y traer profecía revelada. Recuerden, profecía revelada, no nueva, profecías reveladas, y compartírsela a una comunidad o a otra persona que lo necesite también. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Hay personas, o en este caso se enseñan en iglesia, y pido disculpas, hermano, porque usted representa a su iglesia también, pero bueno, no creo que no cabe mucho este tema, pero pudiéramos tratarlo. Que se habla de que vamos a obviar este pasaje o vamos a ajustarlo. Y bueno, vamos a leerlo de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, no me cuadra, a otros profetas, tampoco, evangelistas, pastores, maestros. Entonces yo no puedo restarle autoridad a la palabra de Dios y decir, esto ahora no y esto ahora sí. Si el Eterno, el Creador, permitió de que esta palabra se manifestara por medio del apóstol Pablo a los efesios de esa manera, tú sabrás por qué, Padre. Tú sabrás por qué. Amén. Esa es una forma. Dios lo puede hacer. Dios te puede hablar o puede hablarle a una comunidad. Ahora, no creo que sea necesario de que a ti te tenga que venir un profeta a hablarte, porque ya tú tienes tu profeta. Ya tú tienes tu profeta. Y para allá vamos ahora a tu profeta. Porque también vemos y entendemos de que hay personas que creen que los pastores somos profetas. Y entonces muchas personas llegan y quiero escuchar palabra de Dios, palabra poderosa, palabra viva y eficaz. Pero entonces cuando el pastor o el maestro está enseñando algo que le choca allí y que no le cuadra, eso no es de Dios. Eso no es para mí. No, hermano, toda la palabra es para mí. La buena, la mala, la regular, la que no me cuadra mucho, pero también es para mí. Toda es para mí. Y cuando hay un hombre o una mujer detrás de un púlpito, y estábamos hablando un hermano y yo de acá sobre el tema de esta condición, este púlpito, este pedazo de palo, ningún poder tiene en sí mismo. ¿Tiene algún poder este pedazo de palo, pastor? No tiene nada. Nada. Usted lo puede tirar para allá, lo puede tirar para acá, hacer con él lo que usted quiera. Nada hace este pedazo de palo. El poder está en la condición de la persona que está detrás de ese palo y que es respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí es donde está el poder, ahí es donde está la diferencia. Ay, entonces, mi hermano, y cuando yo me salgo de ahí, de ese pedazo de palo, ¿dónde quedó el poder? ¿Detrás de esto? Detrás de esto. Para donde quiera que tú vayas, ahí está el poder de Dios. Para donde quiera que tú vayas, está la gloria de Dios manifestándose, el Shekinah del Rey de Gloria. Para donde quiera que tú vayas, está. Amén. ¿Sí o no? El pastor es el único que dice amén. Pero entonces mire esto. Mire lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1 verso 5 en adelante. Por esta causa el apóstol Pablo, la última carta que escribe a Tito en este caso, desde prisión, estando en la condición de recluso, está escribiendo esta carta y le dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿De qué? De la discoteca, de la licorería que está ahí en la esquina, del cine, del bar de acá, de
para que corrigiesen lo deficiente, ¿dónde? Aquí. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, sin adulterarla, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero mire cómo se complica acá. Como que el apóstol Pablo le gustaba a veces complicar los temas en sus cartas. Y siempre vemos esta posición de él. Pero hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. ¿Qué tiene que ver esto, hermano apóstol Pablo? Me estás hablando de lo de la circuncisión, y acá en la carta a los hebreos vamos a estudiar también el mismo tema, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esto está hablando un contumaz, ¿verdad? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Ay, pastor, pero así no se predica. A mí me gusta que hable: el amor de Dios es maravilloso. Pero no me gusta, pastor, cuando usted está allí reprendiendo con la vara y el callado. ¿Ven? Entonces, esto es una forma también de hablar, de Dios hablar. Hoy, a través de sus siervos, de sus siervas. Hoy también es la forma de hablar. Y por último, y no es la menos importante, yo creo que es la más importante en todo, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Hebreos 4, en el mismo libro de Hebreos 4, capítulo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva, ¿qué cosa es viva? Una palabra es viva. Una vez estuve en Venezuela, y viene al caso. Estuve en Venezuela, hice este ejercicio. Hermano, si usted no escudriña y vive la palabra de Dios, esto es esto, mira. Palabra muerta. Eso es eso. Palabra muerta. Que tú la tiras aquí, que la guardas allá, que hoy la abres, o que la pones en un atril con el Salmo 23 o alguna otra palabra específica que te agrada, y que a veces pasa por allá: yo, mi pastor, nada me faltará, y todos los días, en lugares delicados, pa. Así hay personas. Esa palabra para esa persona es palabra muerta, literalmente. Allí aquellos hermanos me dijeron que yo era un hereje porque había tirado un libro al piso. ¿Por qué un libro? Porque si está muerta no es la palabra de Dios, es un libro común y corriente. Es un libro que no tiene poder alguno. Es la palabra de Dios, sí, pero no tiene poder alguno. Y usted dirá: bueno, ¿y cuándo va a tener poder? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento de la historia de tu enseñanza, pastor, va a tener poder esta palabra que tú estás compartiendo? Cuando yo la empiece a aplicar en mi vida, es que va a tener poder. Mientras tanto, nada. Yo practicaba la santería en Cuba, y lo he enseñado y lo he dicho aquí varias veces. Yo fui santero. Que el Señor reprenda toda esa vida mía. Y tuve mis ídolos, mis muñecos,
Esos que tenían manos pero no veían, no hacían nada, ojos pero no veían nada, boca pero no hablaban nada. Y yo andaba como un corderito para atrás de ellos y cargando esos animalitos. Un día estaba aquí un hermano que vino a una consejería. Hermano, tengo tantos problemas, estoy hasta aquí, esto, que lo otro. Un hermano, no voy a decir el nombre, no está acá, ok, es de otro sitio, es de otro lugar. Hermano, y de repente estaba pasando por ahí un hombre con un muñecón, un ídolo de este tamaño, de su tamaño prácticamente. Y aquel hombre iba así, mira, aquel hombre iba así, hermano, así con su muñecón. De repente le digo al hermano, mira, ¿qué problema tú tienes? Problema tiene él. Problema tiene él, hermano. Tú no tienes problema ninguno. Tú tienes un Dios poderoso. Amén. Y eso es lo que el autor a los hebreos le está diciendo a estas personas que quieren seguir viviendo como hebreos. O quieren seguir viviendo, aparentar doble vida, estando en el mundo y ser creyente hoy. Los domingos es creyente de lunes a sábado en el mundo. Creyente en el mundo, creyente en el mundo. No, hermano. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, yo voy a acabar. Si tú quieres, me incluyo yo, o mejor digo, si queremos que Dios nos hable, primero empecemos por abrir la Biblia. Segundo, empecemos por leer la Biblia. Tercero, empecemos por escudriñar la Biblia. No es lo mismo leer que escudriñar. Y cuarto, empecemos por vivir la palabra de Dios. Es así. Es así. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted nunca ha pensado en ese momento? Yo como que me monto no sé, en un equipo de eso de teletransportación y me gustaría estar en ese momento ahí cuando Jesús estaba diciendo estas palabras. Y le estaba diciendo a todas las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a sus discípulos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Allí estaba, ¿sabe quién estaba en ese piquete, en ese grupo? Judas Iscariote. Por eso él las conocía, él sabe qué podemos dar cada uno de nosotros, qué nivel de fruto, pudiéramos decir de esta manera, podemos dar cada uno de nosotros. Quizás nosotros como pastores podemos ver y percibir y decir, no, pero la hermana o el hermano que me está diciendo que está dando fruto, si lo que estoy viendo en él o en ella es todo lo contrario, así está dando fruto, pero para mal, para perdición. Y ahí lo estuvimos viendo en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Mateo capítulo 7, cuando Jesús está diciendo, no puede. Y esto se lo está diciendo de alguna manera el autor a los hebreos a estas personas. No puede el árbol bueno dar frutos malos. Es imposible y punto. Así lo dijo Jesús. Pero también es imposible que un árbol malo dé frutos buenos por sí mismo. Es necesario que venga el Cordero de Dios, le redima y esta persona comience a tener un nuevo estilo de vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ese es el resultado. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahora la confianza o la seguridad de ese resultado. Primero, Jesús manifiesta su posición. Yo voy a llamar a las ovejas y las que son mías me van a escuchar. No todas,
Las que son mías me van a escuchar y me van a seguir. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Ayer le decíamos, anoche en la madrugada, le decíamos a los hermanos Lili y Ricardo, confíen, solo confíen, solo confíen. Dios va a abrir la puerta. No sé qué, no sé cómo lo va a hacer, porque ya, imagínense en esa posición cuando le están diciendo, mira, si mañana ustedes no se van, ustedes van a un proceso administrativo y hay que colocarle una multa. ¡Wow! Eso le dijeron en Inmigración Colombia, ahí en el aeropuerto. Confíen, descansen en Dios. Dios está orando, Dios está organizando. Tranquilos, no se desesperen, no pierdan la paz. Entonces, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatar de las manos del Cordero de Dios a cada una de ellas. En resumen, todo lo que estaban experimentando aquellas personas de los hebreos o dirigida a los hebreos, a una comunidad de creyentes seguidores de Jesús que querían practicar el judaísmo, pero a su vez querían entonces estar a buena con Dios y estar a buena, de alguna manera decirlo para que se pueda entender, estar a buena con Dios y estar a buena con el mundo o con las tradiciones. No estoy hablando del diablo, ¿verdad? De esta manera ellos estaban en esa posición. Hoy vemos por ahí, hermanos, y tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo estoy seguro que también el pastor tiene esta preocupación. Tengamos mucho cuidado porque se está infiltrando dentro de las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas y hasta presbiterianas. Me ha pasado esa tendencia extraña de cristianos judaizantes. Ojo, ¿ok? Ojo, tengamos mucho cuidado con esto, porque yo no necesito ahora celebrar el Pentecostés. Yo no necesito celebrar la Pascua de la forma que se celebraba en el antiguo pacto, porque ahora tú y yo estamos viviendo bajo un nuevo pacto que fue sellado por la sangre del Cordero de Dios, y Él es mi Pascua. Él es mi Pentecostés, Él es mi primicia, Él es mi sabbat, Él es mi descanso, Él es mi todo. Él es mi todo. Él cumplió lo que yo no podía cumplir. Y el autor a los hebreos se lo estaba diciendo: ustedes no pueden, no lo intenten, no quieran mezclarse, no quieran contaminar la verdad santa y sana que nos ha mostrado el Señor Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, Padre eterno, príncipe de paz, te doy gracias, soberano Dios, por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra, mi Rey de gloria, palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Mi Rey, permítenos entender, interiorizar en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿quién eres tú, Cordero de Dios? ¿Qué tengo que hacer hoy, Cordero de Dios? ¿Cómo tengo que andar, Cordero de Dios? ¿Cómo tengo que actuar diariamente, Cordero de Dios? Porque yo sé y entiendo ahora y quiero interiorizarlo en todo mi interior, de que tú eres el primero y el último, el principio y el fin. De que tú eres el guardián de toda la creación y el creador de todas las cosas. De que tú eres, oh Cordero de Dios, el arquitecto de todo el universo. De que tú eres y siempre serás, aleluya, inmóvil, sin cambio, invicto y nunca. Mi Dios eterno,
dejarás de ser lo que eres. Eres el santo, aleluya, justo, fuerte, poderoso y muy puro, Padre Santo. Entiendo, mi Rey de Gloria, o permíteme entender que tus caminos son rectos, que tu palabra es eterna, que tu voluntad es inconmovible y que tu mente, mi Dios, pueda estar en mí, en cada uno de nosotros. Permíteme, Rey de Gloria, entender que tú eres mi reposo, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi guía, que tú eres mi paz, que tú eres mi alegría y mi consuelo. Permíteme entender, mi Rey de Gloria, que eres tú el que gobiernas mi vida. Permíteme entender, Padre Santo, y comprender tu santidad y vivir tu santidad, mi Dios eterno. Que no contamine, perturbe, contagie, infeste tu evangelio, mi Dios eterno, sino que a lo bueno le llame bueno y a lo malo le llame malo, y a lo del mundo en el mundo queda, y lo que es santo y sublime allí ha de estar, mi Dios eterno. Permítenos estar en esa posición, Padre Santo. Permítenos, mi Rey de Gloria, no practicar sincretismo religioso, sino llegar a ser verdaderos adoradores. Porque eso es lo que tú buscas, verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, mi Dios eterno. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le bendiga, varones y mujeres de Dios. Aleluya. Vamos a cantar la primera estrofa del himno 219. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo,